Bien, en el anterior vídeo nos habíamos quedado definiendo qué se entendía por ácido y por base. Y centrándonos en la definición que más nos afecta, que es la de Bronsted-Lowry, habíamos aceptado que un ácido es aquella sustancia que tiene tendencia a ceder protones y una base es aquella sustancia que tiene tendencia a ganarlos, ¿vale? Según eso, bueno, ¿todos los ácidos son iguales? No, sabemos que hay ácidos más fuertes o más débiles, pero ¿qué se entiende por ácido fuerte, ácido débil, base fuerte o base débil? Bueno, pues de eso va el vídeo que estamos mostrando hoy. Entendemos que un ácido es tanto más fuerte cuanto mayor sea su capacidad para ceder protones, es decir, mientras más fáciles los ceda, es decir, menos fuertemente anclados los tenga en su estructura, pues el ácido será más fuerte. Y una base también será tanto más fuerte cuanto mayor sea su capacidad para aceptar protones. Para analizar cómo es esa fortaleza podemos utilizar diferentes criterios, un par de ellos cualitativos, el estructural y el termodinámico, y uno cuantitativo, que es el que más nos interesa, que es el cinético, que es en el que nos pararemos más. Los otros los voy a pasar un poco por encima. ¿El criterio estructural en qué se basa? Bueno, pues se basa en la fortaleza del enlace, se basa en esa fuerza electrostática que aparece entre pues ese protón H positivo y el resto del anión. ¿De qué dependerá? Dependerá del producto de las cargas y dependerá de manera inversamente proporcional de la distancia, es decir, del radio de esos iones, ¿vale? Del radio iónico. Según eso, bueno, pues veremos que la fortaleza va a ir variando en función de la estructura de cada uno de estos ácidos y bases. Así, por ejemplo, si vemos los ácidos hidrácidos, ¿vale? Los hidruros con halógenos, con elementos del grupo 17, pues vemos que los cuatro son ácidos fuertes. ¿Por qué fuertes? Bueno, son ácidos, excepto el ácido fluorhídrico, que es una excepción, que es un ácido débil, pero son ácidos que tienen sus iones son de poca carga y de poco tamaño, aumentando el tamaño hacia el yodo, y por lo tanto a medida que aumenta el tamaño disminuye la fuerza, y al aumentar ese tamaño y el disminuir la fuerza, por tanto se pierden con más facilidad los hidrógenos. Por tanto, de esos cuatro ácidos, el de más fortaleza será el ácido yodhídrico con respecto al ácido bromhídrico y con respecto al ácido clorhídrico. Un mismo análisis podríamos hacer para los hidruros del grupo 16, viendo que a medida que vamos bajando en la tabla periódica, pues el ácido es más fuerte, teniendo en cuenta en este caso que todos los hidruros del grupo 16 son ácidos débiles. Débiles o muy débiles, hasta el punto de que tenemos el agua en ese grupo, y el agua es una sustancia, como ya hemos visto en el vídeo anterior, una sustancia anfótera. Es tan débil que a veces actúa como ácido y a veces actúa como base. También podríamos analizar lo mismo en los ácidos oxoácidos, por ejemplo, aquí centrándonos en todos los ácidos del cloro, que tenemos el hipocloroso, el cloroso, el clórico y el perclórico. De esos cuatro, ¿cuál es el ácido más fuerte? Bueno, pues aquí no solo influye el tamaño, aquí también influye en la fortaleza de estos ácidos y por tanto en la capacidad de desprender ese protón que tenemos por ahí, este hidrógeno. Dependerá de la electronegatividad de todos los elementos que forman el anión, teniendo en cuenta que a mayor electronegatividad, pues mayor facilidad para tener todos los electrones en esta zona y por tanto es fácil desprenderse de ese protón. Por eso en este caso, pues ya no solo depende del tamaño, sino depende más de la electronegatividad, y por tanto, puesto que aquí tenemos un núcleo más electronegativo en este anión, porque tenemos 4 oxígenos y el cloro, pues el ácido perclórico será un ácido más fuerte que el clórico, más fuerte que el cloroso y más fuerte que el hipocloroso. Y lo mismo podríamos haber también comparado con el resto de elementos del grupo 17. Y ahí veríamos que ya no depende del tamaño, sino que depende más de la electronegatividad, y por tanto para el mismo tipo, es decir, si estamos hablando de los hipooso, el hipoyodoso, hipobromoso o hipocloroso, es un ácido más fuerte el hipocloroso por mayor electronegatividad que el hipoyodoso.
En resumen, para ácidos, bueno, tenemos esta regla que funciona en la mayoría de las veces, pero en algunas no, pero bueno, nos puede servir un poco para intuir si ese ácido es fuerte o no. Si tenemos en cuenta que los ácidos ozoácidos tienen esta estructura en su fórmula HNXOM, es decir, tenemos sus índices normales en la H y en la O, hay algunos que también tienen un subíndice en el no metal central, pero bueno, vamos a centrarnos en los que son de este tipo. Bueno, pues al restar m menos n nos da un valor. Si m menos n es 0, pues podemos prácticamente afirmar que los ácidos que tienen esa estructura son ácidos muy débiles, como el ortobórico o como el hipocloroso. Si m menos n es 1, pues el ácido suele ser débil, como el sulfuroso o el nitroso. Si m menos n es 2, pues el ácido suele ser fuerte, como el nítrico, el clórico o el sulfúrico. Estos tres ácidos hay que saberlos, ¿vale? Hay que saberlos porque aparecen muchas veces en los ejercicios. Y si m menos n es 3, es decir, son los PER, pues sería el perclórico. Bueno, pues son ácidos todos muy fuertes. Pero esta regla tiene dos limitaciones, que para que un átomo de hidrógeno pueda ionizarse, tenemos que garantizar que ese hidrógeno va unido a átomos de halógeno o de anfígeno, que en este caso suele ser así. Y para dos compuestos con la misma estructura, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, para dos que tienen la misma estructura HN, X o M, pues tendrá más fortaleza el que tenga un X más electronegativo. Por eso en la diapositiva anterior veíamos que el que era más fuerte era el hipocloroso con respecto al hipobromoso y con respecto al hipoyodoso. Y el mismo análisis podríamos hacerlo para las bases. Las bases de los alcalinos son todas fuertes, siendo más fuerte la que tenga un mayor radio. Es decir, el hidróxido de cesio es más fuerte que el hidróxido de rubidio, es más fuerte que el hidróxido de potasio, es más fuerte que el hidróxido de sodio y más fuerte que el hidróxido de litio, aun siendo todas fuertes. Y si nos vamos a bases de metales divalentes o trivalentes, como el magnesio o el aluminio, pues estas, por el aumento de la carga de los iones, pues ya son bases débiles. También tenemos otro criterio que es el criterio termodinámico. El criterio termodinámico se basa en la espontaneidad del proceso, es decir, en el proceso de captación o de cesión de un protón por parte de un ácido o por parte de una base, ¿vale? La captación por parte de una base. Si nos diesen datos de entalpía y entropía, pues podríamos ver que aquellos procesos, por ejemplo para un ácido, en los que la cesión de un protón nos da una variación de energía libre de Gibbs menor que 0, podemos afirmar que en ese caso estamos hablando de ácidos fuertes, bueno, o si es la captación de una base fuerte. Sin embargo, si nos da un valor de variación de energía libre de Gibbs mayor que 0, es decir, nos están dando información de que el proceso es un proceso no espontáneo, pues ahí podríamos afirmar que los ácidos o las bases de ese ejemplo pues serán débiles. Pero el criterio que más nos interesa es el criterio cinético, ¿vale? El criterio del equilibrio químico. Equilibrio químico basado en la ley de acción de masas. Nosotros hablamos, aunque normalmente, bueno, la teoría de Brostens-Lowry no hablaba de que los ácidos y las bases tengan que manifestar su comportamiento en presencia de agua, nosotros vamos a trabajar normalmente en disoluciones acuosas y al tener el agua presente, bueno, pues vamos a escribir, como hacíamos en el ejercicio también del vídeo que habíamos puesto anteriormente a las reacciones de ionización con el agua, ¿vale? Las reacciones de cesión de protones en el agua por parte de los ácidos o de captación de protones del agua por parte de las bases. ¿Vale? Pues entonces, para este equilibrio de un ácido en agua, por ejemplo del ácido HA, un ácido genérico de un solo protón, recordemos, en segundo de bachillerato trabajamos con ácidos con un único protón o bases con un único OH, o que capten un único protón, por ejemplo el amoníaco. Por tanto, para un ácido del tipo HA en presencia de agua, lo que va a hacer por ser ácido es perder un protón cediéndoselo al agua para formar el H3O positivo y nos quedaría el anión A negativo. Este equilibrio tendría, según la ley de acción de masas, una constante K sub C que sería la que mostramos ahí. Pero si analizamos estas constantes, en esta constante vemos que aquí tendríamos un equilibrio heterogéneo porque el ácido HA está disuelto en agua, el osonio está disuelto en agua, el anión A negativo está disuelto en agua, pero el agua es líquida y recordemos del tema de equilibrio
que cuando teníamos sustancias que eran líquidas o sólidas no aparecían en la ecuación de la constante, puesto que eran constantes, es decir, que la tendríamos que pasar de este segundo miembro en el denominador, pasar multiplicando al primero, puesto que la concentración del agua siempre es constante, de valor 55,5 molar, sabiendo que 1000 gramos de agua pura equivalen a 1 litro, y 1000 gramos entre 18 nos da el número de moles de agua, que son 55,5, pues 55,5 moles por litro. Bueno, pues esta sería la concentración, y agrupándola con K sub C, obtendríamos una nueva constante de este equilibrio de ionización del ácido a la que llamamos K sub A. Y la expresión de K sub A siempre va a ser la que tenemos aquí. K sub A será igual a el producto de las concentraciones de sus iones partido por la concentración del ácido sin disociar. De modo que, si obtenemos K sub A grandes, podremos afirmar que el ácido es fuerte. ¿Vale? Aquellas en las que hay mucha ionización del ácido con respecto al ácido sin disociar, pues podemos afirmar que el ácido es fuerte. Y cuando K sub A es menor que 1, pues podemos decir que el ácido es débil. ¿Y entre 1 y 100? Bueno, pues entre 1 y 100 pues serían valores que a veces, en función de con quién lo comparemos, será más fuerte o más débil. Normalmente vamos a trabajar con K sub A prácticamente infinito. ¿Por qué? Porque prácticamente no nos queda ácido sin disociar. En el caso de los ácidos fuertes, porque prácticamente se disocian totalmente. Y sin embargo, cuando hablemos de ácidos débiles, pues vamos a hablar de constantes del orden de 10 elevado a menos 5. Por ejemplo, la que mostramos aquí para el ácido acético, para el ácido etanoico, que tiene una constante K sub A de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Por tanto, cuando hablemos de ácidos débiles nos van a dar una constante pequeñita, y cuando hablemos de ácidos fuertes directamente no vamos a mostrar la constante, puesto que la constante va a tender a infinito. Del mismo modo podríamos hacer el mismo análisis para una base del tipo B, que en presencia de agua se transforma en BH positivo más OH negativo. Pues calculando su constante K sub C según la ley de acción de masas y teniendo en cuenta que la concentración del agua es constante, pues aglutinando esas dos constantes nos daría una nueva constante llamada constante K sub B, constante de basicidad, que será igual al producto de las concentraciones de los iones de la base partido por la concentración de la base sin disociar. Y el mismo análisis. Para una K sub B muy grande podemos afirmar que esa base es fuerte y que la base estará disociada casi en su totalidad. Y cuando la K sub B sea pequeñita, pues podremos afirmar que la base es débil y que solo estará parcialmente disociada. Por tanto, nos quedaremos con este último criterio, con el criterio cinético, porque es el que nos va a servir para los ejercicios y el que nos va a dar una información cuantitativa más útil. Pero teniendo en cuenta que esas K sub A hemos dicho que pueden variar desde valores muy pequeños, del orden de 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 8, como veremos más adelante, a valores muy grandes, pues del orden de 10 elevado a 30, cuando en matemáticas se tiene un rango de valores tan grande, pues a veces se trabaja en escalas que reduzcan ese número de valores. Y esa escala en la que vamos a trabajar es la escala logarítmica. Esa escala logarítmica, es decir, el aplicar el logaritmo con signo negativo de las constantes, es a lo que llamamos la pk sub a. La pk sub a será el menos logaritmo de la constante K sub a, y la pk sub b es el menos logaritmo de la constante K sub b. Es decir, esa p indica que estamos trabajando con las constantes K sub a en escala logarítmica. Si hacemos eso para ácidos conocidos y para bases conocidas, bueno, pues obtendríamos la tabla que mostramos ahí. Aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, pues aquí lo que podemos ver es que mientras más negativo sea, el ácido es más fuerte. Así vemos cómo, pues para los ácidos hidrácidos que veíamos al principio del vídeo, el ácido que tiene una pK sub A más negativa es el yoduro de hidrógeno, que es lo que habíamos dicho en esa diapositiva. Y después el bromuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno, que se obtiene positiva por ser un ácido muy débil.
Si analizamos los del grupo 16, hidruros del grupo 16, los ácidos hidrácidos del grupo 16, como el ácido sulfídrico o el ácido selenídrico, pues vemos que obtenemos pK sub A positivas porque son ácidos muy débiles. Si analizamos los ácidos del cloro, el hipocloroso, cloroso y el clórico, nos faltaría el perclórico, pero bueno, hemos puesto estos tres, pues vemos que el clórico es un ácido fuerte porque tiene una pK sub A negativa. Sin embargo, el cloroso es débil y el hipocloroso, que nos da 7,7, es muy débil, pero siendo menos débil que un ácido con la misma estructura, el hipobromoso, que nos daría 8,7. Bueno, es una información cuantitativa muy útil. Bueno, pues con estas constantes es con las que vamos a trabajar en los siguientes vídeos.